Bien, hermanos, espero el mensaje de esta mañana nos ayude para que podamos crecer espiritualmente y podamos ser mejores hijos de Dios cada día. Amén. Mateo, Marcos y Lucas no son 4 evangelios acerca de la vida de Jesús. Es un solo evangelio narrado por 4 personajes, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aún incluso en la Iglesia del Señor se tienen, como yo he escuchado de algunos hermanos que dicen los 4 evangelios, algunas hermanas, y en el mundo religioso también hablan de los 4 evangelios, pero realmente no son 4 evangelios, es un solo evangelio escrito por 4 personas. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué era necesario, o por qué fue necesario que 4 personas escribieran acerca de lo mismo? ¿Cuál fue la razón? Bueno, yo encuentro algunas razones aquí de por qué esto ocurre y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas para nosotros de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de esto. El mismo Dios en el Antiguo Testamento, Él dijo a Moisés estas palabras para que las dijera al pueblo. Dice Deuteronomio 15, en cuenta a un solo testigo por cualquier delito, cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa, solo por el testimonio de 2 o 3. Dice que para poder tener una decisión clara, Dios dice, para poder tener una decisión clara, para poder tener una visión más clara del asunto, es necesario que haya por lo menos 2 o 3 testigos. Esto fue lo que dijo a Moisés para el pueblo del Antiguo Testamento. Y ustedes saben que Dios es el principio de las cosas. Y algo que tenemos que aprender de Dios es que lo que Él nos pide, digamos a Él ya lo ha hecho para nosotros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando decía a Él, indíqueme un cordero, el pueblo tenía que imaginarse y qué es un cordero, y cómo es un cordero, sacamos un cordero. Cuando dice a Israel, saque el cordero, Dios le da el cordero que lo sacaron. Él es el principio de todo. Cuando Dios se haga eso, es porque Él ya no está haciendo. Dios no dice en su palabra, unos a otros. Y encontramos en la Biblia que Dios tiene odio por los otros. Cuando Dios dice que nos amemos unos a otros, es porque Él dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El sentido verdadero de nosotros cristianos es imitar a Dios. Es imitar a Dios. Es lo que Dios hace, Él nos está pidiendo a nosotros que también hagamos. Entonces, Él dice, díganle que antes de cualquier decisión, primero tienen que escuchar los testigos. En el capítulo 3 de Daniel, aquí tenemos un claro ejemplo de un pagano, uno que no era el pueblo de Israel. Y en el capítulo 3 de Daniel, vienen unos sátrapas y unos gobernantes a decirle al rey Nabucodonosor: mire, hay 3 personas que son del pueblo de Israel, que cuando ellos no están haciendo su mandato, ellos no están adorando la estrella que usted mandó a hacer. Y entonces es importante que usted tome medidas y las siga. Y en el capítulo 3 vemos que aquí el rey Nabucodonosor no dice:
Ah, listo. Échenos al horno de fuego ya. Échenos al horno de fuego. Aquí el rey Nabucodonosor no hace eso. El rey Nabucodonosor tiene directamente ante los tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, y le dice: ¿es cierto lo que me están diciendo estos hombres? ¿Es cierto eso que cuando ustedes escuchan el son de la trompeta, del tamboril, de la corneta, es cierto que ustedes me están postrando en la mala estatua que yo mandé a hacer? Porque si eso es cierto, entonces él le está diciendo: piénselo muy bien, porque si no, ¿quién Dios los podrá librar de mi mano? Le dice Nabucodonosor a ellos. Pero hay que resaltar, entre comillas, es una decisión apresurada. El primero fue y confirmó si era cierto lo que estaba pasando. Entonces es importante esto. El apóstol Pablo también, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, y esto es algo que no ha cambiado. En la carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 1, dice de la siguiente manera: esta es la tercera vez que voy a decir a todo por ese mandamiento de Dios que dice: antes de tomar cualquier decisión, antes de practicarse, antes de que confirme las cosas, primero la realidad del asunto. Es importante. El apóstol también, la primera carta de Juan, en el capítulo 1, mire lo que dice el apóstol Juan, dice en el versículo 1 y versículo 2, dice que él en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestro el verbo de vida, la vida fue manifestada y la hemos visto y tocamos, y os anunciamos la eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice el apóstol Juan: lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, eso es lo que nosotros testificamos. Ellos son testigos de la vida de Jesús. Amén. Por eso es que Dios, haciendo cumplimiento de su propio mandamiento, ocupa a 4 hombres como testigos de la vida de Jesús, para que haya evidencia clara de la realidad y de la autenticidad del asunto. Dios se ocupa de que haya 4 hombres escribiendo acerca del asunto, escribiendo acerca de la vida de Jesús. Él se ocupa de que haya 4 hombres escribiendo acerca de lo mismo. Ahora, el apóstol, quiero resaltar aquí algo importante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no estaban los 4 sentados en una mesa y el uno diciéndole al otro: ve que escribiste y mostrarle que escribiste para él también mirar a ver qué escribo aquí. No. Ellos escribieron cada uno en diferentes lugares, en diferentes circunstancias y en diferentes tiempos. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió la isla de Patmos. Allá Juan escribió donde Pablo relata el Evangelio de Jesús, en la isla de Patmos. Entonces ellos no estaban todos ahí junticos. Y quiero resaltar algo importante, porque esto lo vamos a tocar ahorita. Es importante que mientras que ellos están escribiendo, los 4 en diferentes lugares, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, los 4 dicen lo mismo. Los 4 hablan de Jesús. Amén. No dice nada contrario. Todos 4 hablan del ministerio de Jesús, hablan de su bondad, hablan de su amor, hablan de su poder, hablan de su misericordia, hablan de su misión, hablan de la sujeción de Jesús, hablan del respeto de Jesús, hablan de todo esto, de las obras de Jesús. Todos 4 coinciden. La cuestión es, esto es lo que quiero dejar en la mente cada nuestra semana. ¿Qué aprendemos nosotros de esto? ¿Qué aprendemos nosotros de esto? Esto no es para que nosotros lo leamos, lo miremos y ya. Esto está ahí para que nosotros aprendamos.
Dios se ocupó que 4 personas escribieran el mismo asunto relacionado con la vida de Jesús como testigos, como dice el apóstol Juan, testificamos acerca de esto como testigos. Es importante entonces una reflexión para nosotros ahora. Les decía de que los 4 coincidieron en lo mismo. Mateo, ¿qué tiene usted que decir de Jesús? Tenemos la narrativa de Mateo. Marcos, ¿usted qué tiene que decir de Jesús? Y tenemos la narrativa de Marcos. ¿Usted tiene que decir de Jesús? Tenemos la narrativa de Lucas. Y Juan, tenemos la narrativa de Juan. ¿Verdad? Ahora, mis amados hermanos, la pregunta es, la Biblia nos está mostrando la importancia de tener testigos. Dios está mostrando que es importante tener testigos. Dios quiere testigos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca de la vida de Jesús. ¿Qué testigos tiene usted, hermano? Si en estos momentos pudiésemos traer acá a un familiar suyo, a un vecino suyo y a un hermano de la iglesia, respecto de usted o respecto de mí, ¿qué cree usted que sería el testimonio que la persona daría? Y usted puede decir, mire, o que podamos ir al barrio y podamos preguntar en el barrio, vecino, ¿usted qué opina de esta persona que vive en este segundo piso? ¿Qué cree usted que dirían sus vecinos de usted? ¿Cuál sería el testimonio? Hace algunos años atrás, llegó a la congregación de un llamado de otra congregación. Y este hombre llegó a nosotros y ligero, ya lo teníamos presidiendo, ya estaba dirigiendo las alabanzas, dirigiendo la cena, dirigiendo ofrenda, en algunas ocasiones hasta alguna reflexión bíblica. Hasta en una ocasión, la esposa era cristiana, con el nombre de la esposa, con él vivía, hasta que nos dimos cuenta que vivía con no era la esposa, con una mujer. Respecto a eso, se con él, le dijo: usted está en pecado, no puede tener relación divina. Lo que él dijo, recuerdo muy bien las palabras de él, dijo estas palabras: si la Biblia me dice que para seguir a Cristo tengo que dejarla a ella, mejor a Cristo. ¿Sí? Esa fue la palabra de él. Pero sumado a eso, como ya veníamos teniendo dificultades con él, se le hizo la visita a la compañera y nos dimos cuenta del maltrato del que ella era víctima por parte de él. La maltrataba físicamente y verbalmente. Hablamos con este hombre y la ¿cuál fue? A usted sí nos autorizó a investigar mi vida privada. Mi vida privada es una cosa y mi vida es nosotros. Usted saca eso. ¿De dónde saca que la vida sexual es una cosa y la vida privada? Está claramente, y es algo en la vida de nosotros como cristianos. Mi vida personal está estrechamente relacionada con mi vida sexual. Yo no puedo pretender ser un buen cristiano si no soy buen esposo. No puedo pretender ser un buen cristiano si no soy un buen padre. No puedo pretender ser un buen cristiano si no soy buen hijo. No puedo pretender ser buen cristiano si no soy buen compañero de trabajo. No puedo pretender ser buen cristiano si no soy buen patrón. No puedo pretender ser buen cristiano si no soy buen vecino. No puedo pensar que puedo ser un mal vecino y el día sábado me embriagué, me emborraché, saqué la macheta de todo el mundo. El domingo estoy aquí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Como decía un hermano, o como dice un hermano en la congregación de Barranquilla con Balboa, dice: no puedo bajar la santidad
en la puerta cuando me voy y el domingo cuando regreso vuelvo y la cojo y la pongo. Eso no se puede hacer. O soy cristiano o soy mundano. La Biblia está mostrando aquí la importancia de tener testigos. Pablo decía a Timoteo, el que quiera, el que aspire a ser anciano en la iglesia, tiene que tener buen testimonio de quién, de los de afuera, dice el apóstol Pablo, de los de afuera. En la congregación nombraron ancianos y le pregunté a uno de los hermanos, y hermano, ¿ustedes tienen cuenta ese requisito? Ah, hermano, sí, pero eso no es necesario, hermano. Hay que tener confianza en los hermanos. No es que no es cuestión de tener confianza, es cuestión de cumplir con la palabra del Señor. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice en los Tesalonicenses que reconozcamos a los que trabajan y los presiden en la iglesia. Nosotros los cristianos, la membresía, tiene el deber de saber quiénes son los que los presiden en la iglesia. Porque de repente puede resultar ser un muy buen predicador, de repente puede resultar ser un muy buen orador en la iglesia, pero ¿cómo es con los vecinos? ¿Cómo es en la casa? ¿Se imaginan que es un hermano predicando aquí y las cosas son acá oscuras para que no le dan el puño en el ojo? ¿Sí? Una cama bien oscura para que no le vean que tiene el ojo morado. Y de pronto cuando alguien le ve que tiene el ojo morado, hermana, ¿qué le pasó? No, hermano, en el baño. Normalmente la excusa es esa. Siempre es en el baño. En el baño, hermano, me resbalé y me pegué contra el... Pero esa llave tenía dedos, ¿verdad? Tenía dedos. ¿Sí? Entonces, mi hermano, la Biblia muestra que es importante. El Señor dice en Hechos, dijo a los apóstoles, en Hechos capítulo 1, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Es importante que así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan coincidieron todos en lo mismo, que ninguno dijo, no, desde eso no quiero ni saber. No, ellos todos estaban enfocados en lo mismo. ¿Qué tan importante es que usted y yo estemos seguros que si le preguntan a un vecino por usted, que si le preguntan a la familia por usted, a una prima, un tío, una tía, el abuelo, la abuela, el que sea, qué tan seguro está usted que si le preguntan a ese primo, a esa prima, que si le preguntan al compañero de trabajo en la empresa, que si le preguntan a una, todos van a decir no, hermanos. Que si le preguntan a la familia, eso ese es el ejemplo de la familia. ¿Qué tan seguro está usted de eso? Que no sea que le preguntemos a la familia, que le preguntemos al vecino, y el vecino que es cristiano. Pero si es el que prende las fiestas ahora en diciembre. Él es el que llega con el aguardiente. Él es el que llega con el marrano para matarlo. Él es el que nos reúne a todos en esa tremenda fiesta. ¿Y es que ella es cristiana? Es la primera que se levanta a averiguar chismes. ¿Ella es cristiana? Entonces, mi hermano, hay que estar seguros. Tenemos que asegurarnos nosotros. Como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, Pablo dice a los Gálatas que hasta que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Es importante que nosotros estemos seguros de que el carácter de Cristo se está formando en nosotros, porque Jesús dijo a los apóstoles, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Los apóstoles dieron testimonio de Jesús, no solamente por lo que escribieron, sino por lo que hicieron, como decía ahorita el hermano, por lo que hicieron. Ellos dieron testimonio de Jesús. Yo recuerdo que estaba yo por ahí de Medellín, y me pareció muy curioso que en la llamada Semana Santa, yo trabajaba en un almacén de un hermano de la iglesia, precisamente. Estaba yo ahí en el mostrador y yo vi que pasó un señor en esa época vendiendo unos crucifijos de madera así grandes, ustedes los conocen, unos crucifijos de madera así grandes. Y yo vi que pasó por ahí ofreciéndolos. Cuando al momentico, casi al momentico, sentí un escándalo.
Un escándalo y que decía, vení que con este hijo te doy, vení que con este hijo te doy. Cuando salí, era el vendedor de crucifijos que estaba con el crucifijo ahí peleando con otro diciéndole, vení que con este hijo te doy. ¿Sí? Con este hijo te doy. Entonces, es importante que nosotros los cristianos tengamos ese testimonio, que no sea de que el cristiano en la cual es el más peleón. No, ese hombre como Dios machete no lo sigue nadie. Ese hombre para desafiar al mundo no lo sigue nadie. Que no sea cristiano, que no seamos nosotros realmente los que alborotamos, como decimos nosotros, el avispero. Tenemos que permitir que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Ocupémonos, mi hermano y mi hermana, ocupémonos el testimonio que dé el vecino, el testimonio que dé el familiar, el testimonio que dé el hermano de la iglesia, sea el apropiado de su vida y de mi vida como cristianos. Siempre Dios se ocupa de que haya evidencia acerca de la realidad, lo verdadero es la vida. Y nosotros tenemos ese testimonio de Dios. Está diciendo el testimonio de quién es Jesús. Nosotros, por habernos comprometido, tenemos el deber de ser ahora el testimonio de Jesús para el mundo. Nosotros somos el testimonio de Jesús para el mundo. Amén. ¿Sí? Dice Jesús, y seréis mis testigos. ¿Sabía mi hermano y mi hermana que ustedes y yo somos testigos ahora de Jesús? Amén. No testigos de Jehová, somos testigos de Jesús. Que cuando, donde quiera que usted y yo estemos, la gente diga, este es un cristiano, esta es una cristiana. ¿Por qué? Porque está dando testimonio de la vida de Jesús. Nosotros tenemos que reflejar al mundo que el cristianismo es el camino, que el cristianismo es la esperanza, que el cristianismo es la salvación. Yo decía una vez a unos hermanos, yo entiendo que la gente no asiste. Si vemos que no asisten, va a asistir la gente. Si nosotros, que somos cristianos, los vecinos ven que el domingo llega el culto y el domingo, no, pero es que si no voy para el culto me pierdo el partido de la final de la Copa. Y el vecino está ahí enseguida diciendo, el vecino no va al culto hoy. ¿Ustedes creen que ese vecino va a tener ganas de ir al culto? ¿Va a tener ganas de conocer las cosas de Dios? Él no va a tener ganas. Porque si nosotros los cristianos no reflejamos eso, no reflejamos que ser cristiano es el mejor camino. Vecino, ¿usted va para el culto? Sí. ¿Te vas a perder la final del partido? Sí. Porque es que para mí lo más importante es el culto. Amén. ¿Sí? Eso es lo más importante. A veces nosotros tenemos fallas. Queremos que el mundo se convierta. Y tenemos un mundo lleno de aflicciones, lleno de angustias, lleno de preocupaciones, lleno de estrés. Y llegamos y le decimos a alguien, ¿usted por qué no se hace cristiano? Ser cristiano es lo mejor que hay. Para que usted lleno de paz y de gozo. Y nos dejamos una angustia y una tristeza en la tremenda. La persona que nos está viendo dice, si eso es el cristiano, prefiero mejor quedarme en esa tristeza. ¿Sí? Tenemos que reflejar al mundo que ser cristiano es paz, es alegría. Entonces, ¿qué tenemos que aprender ahora? Tenemos que aprender que nosotros tenemos testigos, nosotros tenemos que tener testigos, usted tiene que tener testigos de su vida. Testigos de su vida. El apóstol Pablo enseña que el mundo va a ser juzgado por causa de usted y de mí. ¿Saben por qué? Porque una de las bases del juicio contra el mundo
va a ser que ellos no obedecieron, y ellos no van a tener excusa en nosotros. Ellos van a poder decir, no, es que yo no obedecí, porque es que como le parece que fulanito de tal no me fue ejemplo. Ellos no van a tener esa excusa, porque igual se van a condenar. Pero si usted y yo fuimos tropiezos para alguien, la Biblia dice, usted también se va a condenar, porque ni entró ni dejó entrar. ¿Sí? Porque ni entró ni dejó entrar. Porque cuando alguien tenía deseo de venir al culto, a conocer la iglesia, usted le dijo, no, pero ¿sabe qué? Mejor dentro de 8 vamos que estoy en el partido y no puedo perderme la final. A los 8 días la persona no va a querer venir. ¿Por qué? Porque a los 8 días tengo una excusa. Y yo le fui tropiezo a la persona, porque le impedí conocer el evangelio. Yo le fui tropiezo a esa persona cuando la persona me dice, vea, ¿usted es cristiano? Sí. Ay, yo tengo una cantidad de problemas, no, pues si yo le contara los míos. Le fui tropiezo a esa persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender, nosotros tenemos que entender, irnos esta mañana aquí sabiendo que el que está en la calle, ese que está pasando ahí, ese es testigo de mi vida como cristiano. Ese es un testigo de mi vida como cristiano. Mi familia es testigo de mi vida como cristiano. La iglesia también tengo que tener testigos de mi vida como cristiano. Que cuando le pregunten a un hermano, una hermana en la iglesia, ¿usted qué piensa del hermano? ¿Qué piensa del hermano Jonathan? Puede decir algo. Eso es importante. Mateo presenta una escena de Jesús como rey. Hace énfasis en que Jesús es el Mesías prometido. Marcos presenta una escena de Jesús como siervo. Lucas presenta una escena de Jesús como hijo de hombre. Juan presenta una escena de Jesús como el Hijo de Dios. Para Mateo, Jesús es el Salvador prometido. Para Marcos, Jesús es el Salvador con poder. Para Lucas, Jesús es el Salvador perfecto. Y para Juan, Jesús es el Salvador personal. De esa manera es que Marcos, Lucas y Juan presentan una escena de la vida de Jesús. ¿Qué escena de la vida de Jesús está mostrando usted, mi hermana y mi hermana? ¿Está mostrando usted al mundo a ese Jesús prometido? ¿Está mostrando usted al mundo a ese Jesús con poder? ¿Está mostrando usted al mundo a ese Jesús perfecto? ¿Y está mostrando usted al mundo a ese Jesús salvador? ¿A ese Jesús personal? Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar. Es necesario que los vecinos de nosotros una idea completa de la vida de Jesús. Eso es importante. Que los vecinos vean en nosotros una idea completa de la vida de Jesús. Que se sientan quietos. Vean, háblenme de ese Jesús prometido. Háblenme de Jesús perfecto. Háblenme de ese Jesús salvador. Háblenme de ese Jesús personal. De pronto que Jesús sea Jesús prometido, no es Jesús personal. Que fue a predicarnos a Manuel de Prado, mucho la predicación, pero lo más resalto de este tema es mientras que para Pedro Jesús era hijo de Dios, mientras que para Pedro Jesús era el Salvador, Jesús solamente era un negocio, era una fuente de negocio. Mientras Pedro veía a Jesús y decía, ¿usted es mi Salvador? Lucas veía a Jesús y decía, Judas veía a Jesús y decía, usted es mi negocio. Porque Judas solamente veía a Jesús 30 piezas de plata. Donde estaba Jesús, allá están mis 30 piezas de plata. Allá están mis 30 piezas de plata.
dice también de plata. Así era como Judas veía a Jesús, solamente como un negocio. Pedro sí lo veía como su Salvador. El mundo necesita conocer a Jesús y nosotros somos testigos de Jesús. Jesús está diciendo ahora, ustedes son mis testigos. Amén. Ustedes tienen que dar testimonio, evidencia de mi realidad, la realidad que aprendimos de la palabra de Dios. Que el mundo vea en usted a ese Jesús perfecto, a ese Jesús prometido, a ese Jesús con poder y a ese Jesús salvador. Y que el mundo vea en usted a un verdadero cristiano. Amén. Vuelvo y les digo, mis hermanos, vámonos pensando en esto. Esto es algo que cada uno de nosotros debe saber con su vida como cristiano. ¿Qué piensa su vecino de usted? ¿Qué piensa su familiar de usted? ¿Y qué piensa la iglesia de usted? Marcos, Mateo, Lucas y Juan, todos en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, en diferentes ocasiones, hablaron todos lo mismo de Jesús. Amén. Pasaría eso con usted y conmigo si tuviéramos aquí, si tuviéramos un vecino, si tuviéramos un trabajo, si tuviéramos un familiar, si tuviéramos una iglesia. Es importante saber que tengamos en cuenta eso. Usted tiene testigos respecto de su vida como cristiano y usted mismo es testigo de Cristo, de la vida de Cristo. Usted mismo y yo somos testigos de la vida de Cristo. Amén. Donde quiera que estemos, el mundo vea que nosotros es evidencia como Cristo. Ahora solo les digo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estás tenemos santo mucho que hacer, Señor. Tenemos Padre tu palabra, tenemos la instrucción que nos da ella. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tus ordenanzas, tus enseñanzas. Ayúdanos, Santo, a dejar a que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que no esté en ninguno de nosotros la intención de hacer ocasión para que alguno tropiece, Padre, ni familiar, ni vecino, ni en la iglesia. Que no seamos nosotros hallados delante de ti, Señor, estorbando la salvación para ninguno. Ayúdanos, Padre, que podamos ser ejemplo para el mundo, que podamos, Señor, estar en buena estima con aquellas personas que nos observan, como dice tu siervo Pablo. Nosotros somos carta de ellos. Ayúdanos, Señor, también nosotros mismos, a través de nuestra vida, podamos reflejar que el carácter de Cristo, esa evidencia que tú nos has dado, sea formada en nosotros, Padre, que podamos reflejar al mundo que somos cristianos auténticos, Señor. Bendícenos por siempre. Llénanos de ti, Padre Santo. Ayúdanos en todo momento, danos fuerzas para seguir adelante, que permanezca en nosotros la esperanza, que permanezca en nosotros la fidelidad, que cada día nos ocupemos más en la salvación y que crezcamos más y más en santidad, en humildad, en paciencia, en amor y en esperanza. Gracias por mis hermanos acá en esta congregación de San Andrés. Bendice esta obra, Padre, bendice a sus ministros y que toda la honra, la gloria y la alabanza sea para ti. En Cristo te oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.